Un hoy y un mañana te da la bienvenida a un nuestro estudio. Bienvenido para que tú conozcas más con nosotros. Aprende y solamente dedícale unos 10, 15 minuticos a este video y aprenderás un montón. Vamos a llevar 3 temáticas, las cuales es falsacionismo, neopositivismo y positivismo. Estas están expuestas por 2 compañeras de segundo semestre de psicología, estudiantes de Uniminuto. Karl Popper fue un filósofo y profesor austriaco, aunque más tarde se convirtió en ciudadano británico. Es considerado uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Entonces, Popper conserva todos los supuestos clásicos de la ciencia positivista: la utilización de una razón universal, el monismo metodológico, la objetividad y la neutralidad valorativa. Popper rechaza el positivismo clásico-lógico, por lo que critica las leyes generales y universales, y defiende los conocimientos más precisos pero menos generalizables, y plantea la necesidad de conocer las causas internas de los fenómenos en vez de la explicación externa de estos, en busca de la comprensión en lugar de la explicación. El falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Además de esto, Popper no creía que todo el conocimiento se daba por la mera observación, sino que se debería partir por medio de una hipótesis o pregunta, la cual posteriormente debía ser contrastada a través de la experimentación. Popper posteriormente también planteó 3 requisitos que debía tener este sistema. El primero es que toda teoría debe ser sintética. Esto quiere decir que debe representar un mundo real. Segundo, toda teoría debía satisfacer el criterio de demarcación, o sea, que tanto la teoría como la hipótesis no debían ser metafísicas, sino por el contrario debían ser probadas por la experiencia. Y por último, se debía distinguir de otras teorías. Cuando una teoría no lograba superar alguno de estos requisitos, dicha teoría pasaba a ser descartada. Por otra parte, el falsacionismo también posee una fórmula lógica argumentativa llamada modus tollens. Esta fórmula establece que si bien es imposible formar generalizaciones universales por medio de algunas observaciones particulares, sí es posible, a partir de un hecho particular, establecer la falsedad de la generalización. Por último, podemos decir que para Popper no era posible encontrar una verdad absoluta, pero sí era posible encontrar su falsedad por medio de las críticas y la detección de errores. Años más tarde, en la Universidad de Viena, que para ese tiempo aún pertenecía a Alemania, se fundó la Cátedra Filosófica Inductiva, gracias a Ernest Mach. Esta cátedra principalmente se enfocaba en las ciencias empiristas, que se ocupaban de las ciencias naturales. En 1922 fue nombrado a Maurice Schlick como director de la Cátedra Filosófica Inductiva. Con él también llegó una nueva concepción del positivismo, la cual decía que todas las cosas no se podían conocer por medio de los sentidos, sino que había otras cosas de las cuales no podíamos percibir. Cuando Schlick propuso esta idea, se empezó a formar un grupo alrededor de él, no solo de estudiantes, sino también de filósofos y matemáticos tales como Zitzel, Kaufmann, entre otros. Tiempo después, el Círculo de Viena se empezó a dar a conocer mucho más, tanto que en 1926 se crearon 2 asambleas internacionales sobre la unificación del simbolismo lógico. Además de esto, en 1939, en Estados Unidos, después de cesar la guerra, se empezó a conocer al Círculo de Viena como un movimiento filosófico internacional denominado neopositivismo o neoempirismo. Sin embargo, y devolviéndome como un poco, en 1934 fue asesinado Maurice Schlick, lo cual fue un duro golpe para el círculo. Años después, el círculo fue empezándose a desintegrar.
tanto que en 1938, después de cesar la guerra entre Austria y Alemania, el círculo desapareció. Pero, a pesar de la muerte de Schlick, su postura logró llegar a países como Estados Unidos, gracias a personas como Morris, Lewis y Nagel, entre otros. Además llegó a países como Finlandia e Inglaterra. Algunas de las concepciones más importantes de este movimiento era primero la eliminación de lo metafísico, esto como ya lo sostenía el positivismo clásico. Y segundo, este movimiento se interesaba más en las cuestiones lógicas, en las concepciones del lenguaje y en general de la concepción científica del mundo. Gracias al desarrollo de esta nueva lógica, se pasó de conocer al neopositivismo como neopositivismo lógico. Este positivismo lógico se conformaba por reglas, símbolos y variables matemáticas y científicas, las cuales eran irrefutables a través de la experiencia. Esto, sin lugar a dudas, hizo que todos los conceptos que se tenían de la ciencia hasta el momento abrieran su mirada. Para terminar, el positivismo lógico acepta dos tipos de enunciados para la formulación de la ciencia, a través del método inductivo. El primero es los planteamientos empíricos. Estos son los que se dan por medio de la observación y posteriormente son probados a través de la experiencia. Y segundo son los planteamientos lógicos. Estos son reglas independientes de dicha experiencia. Cuando un planteamiento no logra encajar en ninguno de estos dos enunciados, no se considera como algo científico. Bienvenidos, te damos la nueva entrada a este estadio tan maravilloso, los historiadores. Acuérdate que vamos a retroalimentar y a conocer un poco más de historia. Tenemos una invitada especial, es Alejandra Fonseca, estudiante de psicología, estudiante de la Universidad Uniminuto. Y ella, en este momento, en este espacio, va a estar encargada de contarnos acerca de todo lo de Thomas Kuhn, sabiendo que fue un personaje bastante importante y sabemos que su fecha de nacimiento fue el 18 de julio de 1922 y lastimosamente fallece el 17 de junio de 1996. Entonces, Alejandra, cuéntanos todo acerca de este personaje. Recuerda que este espacio es para conocimiento y para que seamos un poco más íntegros. Bienvenidos al mundo hoy. Efectivamente, él describe la ciencia como parte normal de una actividad para resolver problemas gobernados por las reglas de un paradigma. Los problemas serán tanto naturaleza teórica como experimental. También encontramos que un científico normal no debe criticar el paradigma en el que trabaja. Solo de esa manera es capaz de concentrar tus esfuerzos. Cuéntanos todo acerca de este personaje. Recuerda que este espacio es para conocimiento y para que seamos un poco más íntegros en la parte de... Qué bonito es que ustedes aprendan con nosotros, porque el aprendizaje realmente de la historia es algo fenomenal. Entonces, acá en el estudio también tomamos unos pequeños datos para aportarle a todo el conocimiento de esta tesa, Alejandra Fonseca, la que nos está acompañando el día de hoy. Ella también nos hace como un abrebocas de realmente Kuhn aportó o no aportó a la ciencia. Efectivamente, pero lo aportó en un desarrollo cognitivo, buscando y desarrollando una evolución en el contexto histórico-social. Eso hay que tenerlo súper presente porque en esto también se ve como el desarrollo, obviamente paulatinamente se fue dando frente a todos los métodos científicos que ellos, o bueno, que él en realidad estaba implementando en todo su proceso. Es bastante curioso. La científica se desarrolla bajo un paradigma, entendiendo este como conjunto de ilustraciones casi normales de diversas teorías en sus aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación. Genial, Alejandra, por todos esos datos que nos estás dando, en serio que son súper importantes. Pero tenemos una duda o una pregunta para ti. Queremos que nos cuentes si es verdad que él en realidad rechazó el falsocinismo. No sé qué datos importantes nos puedas dar sobre esta pregunta. En realidad es
un abrebocas para un tema muy extenso, pero queremos que nos lo digas puntualmente. Efectivamente rechaza el falsacionismo porque considera que todos los paradigmas tendrán anomalías. En serio que me siento muy agradecida porque tú estás acompañándonos en este momento y en este espacio tan maravilloso. Recuerda que nosotros estamos para aportar conocimiento y no sé si tú nos quieras dar un plus, un dato pequeño, curioso de este personaje, como para ya concluir y proseguir con los otros que nos esperan porque también son magníficos. Entonces, pues adelante. Termina periodos de ciencia normal en el que se produce de manera progresiva, añadiendo las nuevas generalizaciones a las que ya está consolidada. Bueno, y seguimos aquí con todo ese tema de la historia, de conocimiento. Entonces, comencemos con Paul Feyerabend. Queremos saber acerca de todo lo que él aportó en todo esto de la historia, cosas súper relevantes. Pero bueno, un dato súper curioso que tenemos acá en el estudio es que él nació el 13 de enero de 1924, nace en Australia, Viena, y fallece el 13 de febrero de 1994 en Suiza. Entonces es un dato muy importante para tenerlo ahí súper presente. Pero sin más preámbulos, sigámoslos con Alejandra, quien también está encargada de este tema, y ella nos informará y nos dará otro dato súper, súper curioso. Todo el escenario es tuyo, Alejandra. Bienvenida de nuevo. Correcto, pero los datos que podemos recopilar es que apuesta a una total anarquía en los procedimientos que deben seguirse en la construcción del conocimiento científico. Él parte del hecho de que no existe un solo método científico como tal, pues a lo largo de la historia, en general, la investigación ha atacado alguna de sus normas metodológicas. Bueno, y seguimos aquí en el estudio, en vivo y en directo. Bueno, vamos a transmitirles un poquito más de conocimiento de un dato súper curioso. Entonces concluimos también de que Paul mantiene el desarrollo de las investigaciones científicas frente, digamos, a un método racional. Entonces es por eso que el anarquismo se reemplaza por el racionalismo. Entonces esto es un abrebocas, ¿sí?, para unas investigaciones, para que se vayan más a fondo a todo lo, digamos, por teorías o todo su historia, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí estamos dando como ideas súper globales en las cuales nosotros vamos planteando diferentes cosas. Entonces a continuación también seguirá nuestra compañera que nos está aportando gran conocimiento para que Tadoños también, como último aporte de este maravilloso personaje, también queremos como contribuirle a todo lo que él nos ha enseñado en la parte histórica, que la ciencia progresa de una manera autónoma e independiente, ¿sí? Esto lo hace con el fin de tener una metodología de investigación con estrictos sentimientos o estrictos segmentos que lo puedan ayudar o lo puedan beneficiar en todo su camino. Entonces, también es un aporte muy importante que se le da a favor y un aporte de bastante conocimiento. Está en contra del método de las ciencias, sino que más bien está en contra del método en general, incluyendo su propio consejo de ignorar todo método. Y seguimos en estudio en vivo y en directo. Alejandra, cuéntanos más acerca, por último tema de Lacoste. Sabemos un dato importante, que él nace el 9 de noviembre de 1922 y fallece el 2 de febrero de 1974. ¿Qué dato curioso más nos puedes informar acerca de este personaje tan importante que también estuvo en la línea de la historia? Recuerden que este es un canal y un noticiero en el cual nos vamos a llenar de conocimiento global, conocimiento que que hace parte de toda la línea científica. Entonces, a continuación, Alejandra, todo el escenario es tuyo. Conoce el papel trascendental que desempeñan las predicciones en los programas, hasta el punto que cuando un programa sea incapaz de generar nuevas perspectivas de futuro.
Alejandra, en serio que estamos súper agradecidos por todo el conocimiento que nos has brindado ahorita en este estudio, pero pues bueno, no podemos dejar de un lado este tema tan maravilloso. Te queremos reformular la misma pregunta que le hicimos a Tomás en su, pues cuando estábamos en la entrevista, que es ahora el que piensa acerca de la falsación. Entonces, pues no sé si tú nos puedas brindar algún dato específico o algo que nos aporte a nuestro gran conocimiento. Sería de gran ayuda para llevar todo este proceso a cabo. Mil gracias, Alejandra, por todo tu desempeño y por tu colaboración en todo este proceso. Él piensa que la falsación consiste en un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Genial todo ese conocimiento que nos estás transmitiendo, pero tenemos acá una pregunta, y eso en realidad, ¿a qué lo lleva? Explícanos. Apuesta por un progreso científico que es racional, al igual que Popper, y en contraposición a Kuhn, quien parece creer que el cambio de un paradigma a otro es una conversación mística, que no puede estar gobernada por pruebas racionales. Finalizar con los dos temas más importantes también en toda esta historia está la hermenéutica y la fenomenología, que están expuestos por dos compañeros, también estudiantes de psicología de segundo semestre, estudiantes de Uniminuto, con Carlos Alberto y Juan Andrés. A continuación, chicos, tienen todo el espacio para que expongan todo su tema. Se define como hermenéutica al arte basado en la interpretación, explicación y comprensión de un texto, en especial de aquellas obras que se consideran como sagradas. La hermenéutica está en relación con el dios griego Hermes, que era el encargado en el Olimpo de llevar los mensajes secretos a su destinario, y una vez con ellos, era él que debía descifrarlos. Él transmitía a los seres humanos la voluntad de los dioses. A dicho dios se le atribuía el origen del lenguaje, la comunicación y el entendimiento entre los hombres. En sus inicios, la hermenéutica fue empleada en la teología para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, a partir del siglo XIX, se usó en otras disciplinas como la filosofía, el derecho y la literatura, convirtiéndose en un elemento complementario de gran importancia. Edmund Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Poznań, lo que anteriormente era considerado Moravia, provincia del Imperio Austrohúngaro y actualmente República Checa. La fenomenología surge a comienzos del siglo XX, como un método científico descriptivo. Su fundador, Edmund Husserl, lo piensa como una respuesta al positivismo científico de Comte, ya que este método hipotético-deductivo parte de la premisa que el mundo se rige por leyes precisas que pueden explicar, predecir y controlar los fenómenos. Las afirmaciones del positivismo no fueron suficientes para conocer la realidad. Por eso Husserl establece una forma de conocer la realidad adentrándose en las esferas internas de las cosas, para captar su verdadero sentido, olvidando lo externo o lo evidente. Su principal regla es dejar que las cosas se hagan patentes en su contenido esencial a través de una mirada intuitiva. El método fenomenológico, según Husserl, establece que el investigador debe partir realizando una revisión histórica de sus experiencias, con el fin de lograr un juicio objetivo y neutral que permita acceder a una conciencia pura. Eso implica la suspensión del mundo natural, es decir, desconectar todas las concesiones fisiológicas, teológicas y científicas. Para Husserl, el método solamente es posible en la medida en que se pueda estar libre de cuestionamientos y prejuicios, dejando entre paréntesis todo lo conocido o experimentado acerca de lo que se va a analizar. Esto es conocido como epoge. En conclusión, Husserl, como fundador del método fenomenológico, se presenta como un provocador para la época de las ciencias exactas, al plantear un método riguroso de estudio que pretende excluir aquello invariante en la vivencia del ser humano. La fenomenología es un método filosófico que surge como una importante herramienta que permite mejorar la comprensión del ser humano. Esto se hace por medio de la descripción o también de la comprensión de sus vivencias o cotidianidad. Martin Heidegger nace el 26 de septiembre de 1889 en Meschich, Alemania, y muere el 26 de mayo de 1976 en Friburgo, Alemania. Heidegger critica el concepto de lo sagrado y él dice que la razón es la que accede al fenómeno, pero también considera su idea de que es el método lo decisivo para aclarar un fenómeno. Él decía que la religión no es una cosa ni un objeto, sino vida humana y que pertenece al mundo de la vida. La fenomenología de Heidegger no tiene como objetivo principal la religión, se centra más que todo en buscar experiencias que resalte la vida fáctica.
recogida de los testimonios relevantes en la historia de las religiones. Para hacer una explicación fenomenológica hay unos pasos. Primero, determinar el conjunto del fenómeno como objeto histórico. Luego, de ahí habría que alcanzar la situación histórica del fenómeno. Para ello hay que caracterizar los elementos que se encuentran en la situación. Luego, ver el sentido dominante de la situación. Y de ahí hacer la reflexión originaria. En conclusión, la fenomenología como episteme de las ciencias sociales se ocupa de las formas de vivencia, actos y también correlatos de los mismos. Es una ciencia que pretende llegar solo a conocimientos esenciales y no fija hechos.